A través de la Biblia, su programa. Hoy continuamos con un nuevo capítulo del Evangelio de Mateo. Ya estamos en el capítulo 12. Hemos hablado ya de tantas maravillas acerca de la palabra. Espero que puedas entender lo que hemos estado hablando, donde vemos los milagros del Señor Jesucristo. Este capítulo 12 es muy emocionante, porque podemos ver que va a haber mucha fe, se habla de mucho de la fe, de la compasión, y donde se nos muestra el poder transformador de Jesús en la vida de las personas. Así que prepárate para ser inspirado y sigamos en este hermoso viaje en el libro de Mateo. Vamos a leer la palabra de Dios. Una de las primeras cosas que vemos aquí en el capítulo 12 es que los discípulos recogen espigas en el día de reposo, algo que la ley aparentemente prohibía. Versículo 1 dice: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre, cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supierais qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Qué tremenda confrontación con los religiosos de esa época, ¿no? Y el Señor continúa en este capítulo haciendo sanidades, y hay una sanidad de un hombre que tenía una mano seca. Vemos la misericordia de Dios tan grande. Versículo 9 dice: pasando de allí vino a la sinagoga de ellos, y he aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayera en un hoyo en día de reposo, no le echa mano y la levanta? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano, y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. ¿Cómo podemos entender esto? Que personas que aparentemente son piadosas traten de destruir a aquel que sanó a una persona con necesidad. También el Señor allí en este capítulo habla acerca del siervo escogido. Versículo 15 nos dice: sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos, y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará,
ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperarán los gentiles. Gloria a Dios. El tema siguiente es un tema muy difícil y habla acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Esto es algo muy fuerte realmente, y que es bueno que nosotros podamos entender en cabalidad todas las enseñanzas acerca de esto. Vamos a leer acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo. El versículo 22 dice lo siguiente: entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó. De manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna cosa contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Algo que necesitamos escudriñar mucho más. Yo te pido que durante la semana estés estudiando este capítulo y profundizándolo para que tú puedas entenderlo a plenitud. También este capítulo nos habla acerca de la generación perversa demanda señal. Eso tiene como título. Entramos entonces al versículo 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches,
Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí, más que Salomón en este lugar. El Señor es más que todos los profetas, es más que todos ellos. Y si no lo escuchan a Él, ¿cómo podrá salvarse? ¿Cómo podrán recibir esa salvación? Algo muy, muy difícil. Esta generación demandaba señal siendo perversa, ¿no? Además, tenemos en este capítulo el título El espíritu inmundo que vuelve. Leemos en el versículo 43 en adelante. Dice lo siguiente: el espíritu inmundo que vuelve. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postre estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Vemos entonces la importancia de si hemos sido limpiados por el Señor, tenemos que mantener esa limpieza, tenemos que cuidarnos de que no se vuelva a abrir una puerta para esos espíritus inmundos. También en este capítulo tenemos el capítulo acerca de la madre y los hermanos de Jesús. Entramos entonces al versículo 46 y dice la palabra lo siguiente. Dice: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Amén y amén. Vamos a desarrollar entonces y tratar de explicar el capítulo 12 que ya hemos leído. En este capítulo Jesús se enfrenta a una serie de desafíos, tanto de parte de los fariseos como de la gente común, la gente que no era religiosa. Sin embargo, a través de sus enseñanzas y sus milagros, Jesús demuestra que Él era el Mesías esperado, el Hijo de Dios que quita el pecado del mundo. Vemos que Jesús sana a un hombre ciego y mudo, que entre paréntesis el Mesías tenía como uno de los cumplimientos de las profecías esto de sanar a un hombre ciego y mudo de nacimiento. Y los fariseos le acusan a Jesús de echar fuera demonios por el poder de Belcebú, que él estaba sanando a través de las tinieblas. Pero Jesús responde que esto era completamente imposible. Es imposible que las tinieblas, que la oscuridad, que Satanás pueda expulsar a Satanás, sino más bien Jesús afirma y confirma que el reino de Dios había llegado y que esto que sucedía era la manifestación del poder del Espíritu Santo.
Así que Jesús responde a las acusaciones de los fariseos, porque también lo estaban acusando de que estaban rompiendo la ley. Pero Jesús les explica y observa acerca de la ley, le dice que Él es el Señor del día de reposo. Esto fue una explosión, yo creo que para los religiosos. Yo creo que fue una explosión para los sacerdotes, para los fariseos y para todos aquellos que guardaban tanto este día como que era lo más importante, el día del descanso. Pero el Señor dice que Él era el Señor de ese día de descanso y que tiene autoridad para hacer todo lo que Él quiera. Que Él está sobre los profetas, que Él está sobre todo. Así que obviamente trae un conflicto. Los fariseos quieren destruirlo, quieren acabar con el ministerio de Él, aunque Él estaba haciendo cosas buenas. En los versículos 15 al 21, Jesús confronta a la gente que lo acusa de blasfemar. Jesús le dice que las palabras que Él habla son las palabras de su Padre y que Él no dice nada por su propia cuenta. También Jesús responde a los discípulos que Juan el Bautista le había enviado. Jesús le dice que Él es el Mesías y que su ministerio es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Gloria a Dios, qué maravilloso, cómo la palabra va paso a paso revelándonos. Se va revelando, la palabra se va revelando y el Espíritu Santo nos ayuda a poder entender mucho más profundamente lo que es la palabra de Dios. Así que estamos terminando el capítulo 12 y con esto estamos llegando a un emocionante final. Yo creo que ha sido emocionante y este capítulo, un capítulo bastante interesante, bastante difícil. Así que estúdielo, el capítulo 12 del Evangelio de Mateo, para que pueda usted ver las historias tanto de sanidad como también las confrontaciones y enseñanzas que hubieron y el testimonio vivo del poder y la autoridad del Señor Jesucristo. Así que, queridos oyentes, en este programa no solo compartimos historia del pasado, sino que son mensajes de esperanza para ti, que tu presente y tu futuro pueda estar asegurado por el Mesías, el Hijo de Dios. Él vino para salvarte a ti, para salvarme a mí. Así que recordemos que necesitamos de Él. Busquemos en medio de las tormentas de la vida, en los momentos difíciles, en los momentos de oscuridad, busquemos esa luz y amor que están disponibles para cada uno de nosotros para siempre poder iluminar nuestro camino. Así que gracias por tu compañía, somos bendecidos con tu presencia. Extiende esta palabra, extiende la otra. Pon allí el link, invita a tus familiares, a tus amistades ahí que tienes en las redes para que ellos puedan ser parte también de este mover espiritual, que puedan conocer la palabra de Dios. Así que no nos queda nada más, nos vemos la próxima vez y esperamos con los brazos abiertos seguir explorando el Evangelio de Mateo. Dios los bendiga.